preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? El agua, el aire e incluso nuestro propio cuerpo. Todo y absolutamente todo está formado por piezas básicas llamadas elementos químicos. Y la tabla periódica es eso, el mapa donde están ordenados esos elementos. La tabla fue creada en 1869 por el científico ruso Dmitri Mendeleev, quien tuvo la brillante idea de ordenar los elementos según su masa y sus propiedades. Incluso predijo elementos que no existían. Hoy la tabla tiene 118 elementos, que va desde el hidrógeno, que es el más ligero del universo, hasta el organezón, que fue creado artificialmente en laboratorio. Cada casilla nos indica el nombre del elemento, un número atómico, su masa y su símbolo. Pero la tabla no es un simple listado, los elementos están agrupados en columnas y filas con un propósito, que los de la misma columna se comporten de manera similar. Es por esto que los metales están juntos, los gases nobles del otro extremo y los no metales en el medio. Conocer la tabla periódica es como aprender el alfabeto de la naturaleza. Una vez que la entiendes, puedes leer el mundo de una manera completamente nueva. ¿Qué son los periodos? Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Cada fila representa un nivel de energía diferente en los átomos, es decir, los elementos que están en el mismo periodo tienen el mismo número de capas electrónicas. Ahora, ¿cómo se ubican? Los periodos se organizan de izquierda a derecha en la tabla. Actualmente existen 7 periodos. A medida que avanzamos de izquierda a derecha en un periodo, los elementos cambian sus propiedades de forma gradual. Por ejemplo, pasan de ser metales a no metales. Por último, ¿cómo se nombran los periodos? Los periodos se nombran simplemente con números del 1 al 7, comenzando desde la parte superior de la tabla. El periodo 1 es el más corto y solo tiene 2 elementos. Los periodos 2 y 3 tienen 8 elementos cada uno. Periodos 4 y 5 tienen 18 elementos, periodos largos. Periodos 6 y 7 tienen 32 elementos cada uno, incluyendo los metales de transición interna, lantánidos y actínidos colocados debajo. ¿Qué son familias o grupos? Las familias o grupos en la tabla periódica son las columnas verticales. Cada grupo reúne elementos que tienen propiedades químicas similares porque tienen el mismo número de electrones en su capa externa, es decir, los electrones de valencia. Eso hace que reaccionen de manera similar. ¿Cómo se ubican en la tabla periódica y cómo se llaman? Las familias se ubican en las columnas verticales, también llamadas grupos, y van del 1 al 18. Los elementos de la misma familia tienen propiedades similares ya que comparten electrones de valencia. Ahora, ¿cómo se nombran? Se pueden nombrar de dos formas diferentes: por número, del grupo del 1 al 18, o pueden ser por nombres específicos. Por ejemplo, el grupo 1 son los metales alcalinos, el grupo 2 son los alcalinotérreos, el grupo del 3 al 12 son los denominados metales de transición, el grupo 13 es la familia del boro, el grupo 14 es la familia del carbono, el grupo 15 es la familia del nitrógeno. El grupo 16 son los calcógenos. El grupo 17 son los halógenos. El grupo 18 son los gases nobles. En resumen, se ubican en columnas y se pueden nombrar por número o por nombre químico. Los elementos de la tabla periódica se pueden dividir en 3 grandes grupos: representativos, de transición y de transición interna. Para entenderlo mejor, podemos imaginarlos como 3 grupos de colores. Los representativos se pintan de rosado, los de transición interna azul y los de transición interna amarillo. Los elementos representativos que están a los extremos de la tabla se caracterizan por tener comportamientos más simples y predecibles, por lo que son más utilizados para aprender química básica. En este grupo encontramos metales muy reactivos, no metales importantes para la vida y también los gases nobles. En el centro de la tabla están los elementos de transición, que podemos identificar con el color azul. Estos elementos tienen propiedades más complejas, ya que pueden reaccionar de distintas maneras y formar varios compuestos. Además, suelen ser metales fuertes, buenos conductores de electricidad y de calor. Y además muchos de ellos presentan colores en sus compuestos. Algunos ejemplos conocidos de estos elementos son el hierro, el cobre y el oro, que tienen usos muy importantes en la industria de la tecnología actualmente.
Finalmente, en la parte inferior de la tabla periódica se encuentran los elementos de transición interna, que podemos encontrar en este caso de color amarillo. Estos se dividen en dos grupos principales, los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos se usan en tecnologías modernas como imanes, pantallas, mientras que los actínidos, ya que en su mayoría son radioactivos, se emplean principalmente en la producción de energía. Identificar los elementos lantánidos de color verde y los actínidos de color amarillo en la tabla periódica. Los elementos latínidos y actínidos son los que se encuentran en la parte de abajo de la tabla. Los latínidos, llamados así porque comienzan en el metal 57, llamado latano, son un conjunto de metales que van del número 57 al 71. Tienen propiedades muy parecidas entre sí, por eso se agrupan y se conocen como tierras raras. Los actínidos también son metales, llamados así porque comienzan en el metal 89, llamado actínio. Van del número atómico 89 al 103, y la mayoría de ellos son radiactivos. Definir e identificar en la tabla periódica los elementos transuránicos. El primer elemento transuránico, el neptunio, de número atómico 93, se aisló en 1940, seguido del plutonio de número atómico 94, y muchos otros, culminando en el descubrimiento de más de 25 elementos transuránicos. Todos estos elementos son radioactivos y tienen importantes aplicaciones en la energía y las armas nucleares. En particular, el plutonio ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de armas y reactores nucleares, demostrando una notable producción de energía mediante reacciones de fisión. Los elementos transuránicos tienen números atómicos superiores a 92, lo que significa que son más pesados que el uranio. Estos elementos se sintetizan principalmente en laboratorios y raramente se encuentran en la naturaleza, siendo el resultado de procesos que incluyen el bombardeo de uranio con neutrones. Definir e identificar en la tabla periódica los elementos de cuño. En química, los elementos de cuño son aquellos metales que se encuentran en la naturaleza en estado puro, es decir, no combinados con otros elementos. ¿Por qué se llaman de cuño? Porque históricamente estos metales fueron los primeros en ser utilizados para acuñar monedas. Eran tan raros, tan bellos y tan resistentes a la corrosión que la humanidad los convirtió en dinero. El oro y la plata, especialmente, fueron los grandes protagonistas de las primeras monedas de la historia. Los elementos de cuño más importantes son oro, plata y cobre. A diferencia de la mayoría de los metales que se oxidan o reaccionan fácilmente, los elementos de cuño son químicamente inertes o muy poco reactivos. Por eso han sobrevivido miles de años sin degradarse. Defina y describa cómo cambian las siguientes propiedades en la tabla periódica. Radioatómico. Las propiedades periódicas son características de los elementos químicos, que cambian de manera ordenada y repetitiva en la tabla periódica. Estas propiedades dependen de la estructura interna del átomo, especialmente del número de protones, electrones y de cómo están organizados. Gracias a estas propiedades podemos entender por qué los elementos se comportan de cierta forma. Ahora bien, una de las propiedades más importantes es el radio atómico. El radio atómico se define como la distancia desde el núcleo del átomo hasta la capa más externa donde se encuentran los electrones. En otras palabras, nos indica el tamaño del átomo. El radio atómico no es igual en todos los elementos, sino que cambia dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, cuando avanzamos de izquierda a derecha en un mismo periodo, el radio atómico disminuye. Esto ocurre porque aumenta la cantidad de protones en el núcleo, lo que atrae con más fuerza a los electrones, haciendo que el átomo sea más pequeño. Defina y describa cómo cambian las siguientes propiedades en la tabla periódica. Energía de ionización. Energía de ionización. En química es la cantidad de energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo o molécula aislada. Existe una energía de ionización para cada electrón sucesivo que se elimina. Sin embargo, la energía de ionización asociada con la eliminación del primer electrón es la que se usa con mayor frecuencia.
Defina y describa cómo cambian las siguientes propiedades en la tabla periódica. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica es una medida de la fuerza con un átomo o molécula neutra. Atrae un electrón adicional, lo que refleja su capacidad para formar iones negativos. Defina y describa cómo cambian las siguientes propiedades en la tabla periódica. Carácter metálico. Los elementos de carácter metálico son aquellos que presentan propiedades típicas de los metales. Se ubica principalmente en la parte izquierda y central de la tabla periódica, como el hierro, el cobre o el aluminio. Se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y calor, tener brillo metálico, ser maleables y dúctiles. Además, suelen perder electrones fácilmente, formando iones positivos, lo que explica su reactividad. Estas propiedades los hacen muy útiles en la vida diaria, por ejemplo, en la construcción, la fábrica de cables eléctricos y herramientas. Define y describa cómo cambian las siguientes propiedades en la tabla periódica. Electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad química que indica qué tan fuerte un átomo puede atraer hacia sí los electrones cuando forman un enlace químico. En otras palabras, mide la fuerza de atracción que tiene un átomo por los electrones compartidos en una misma molécula. Si dos átomos se unen, el que tenga mayor electronegatividad atraerá más los electrones. El que tenga menor electronegatividad los atraerá menos.